hoy al empezar el noticiero les comentábamos del deceso de Alfredo Di Stéfano. Vamos a dar un informe de esta gran estrella, una de las 5 mejores, los mejores futbolistas del último siglo según la FIFA. Realmente descollante fue este jugador que bueno, nació en Argentina y brilló en el Real Madrid. Vamos a ver el informe. En días del Mundial, el fútbol está de luto. Alfredo Di Stéfano, uno de los mejores jugadores de la historia, falleció hoy a los 88 años en Madrid, donde se encontraba internado desde el sábado tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Di Stéfano, quien había cumplido años el viernes, murió este lunes en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de la capital española. Allí había ingresado en la tarde del sábado por un paro cardiorrespiratorio que requirió 18 minutos para reanimarlo. Aunque padece una cardiopatía severa, el paciente continúa en una situación clínica y hemodinámica estable dentro de la gravedad, rezaba el último parte médico del establecimiento madrileño, publicado pasado el mediodía europeo. El ex atacante había sufrido en 2005 un infarto y se le había realizado un bypass. En la actualidad, empleaba una silla de rueda para trasladarse por las calles de Madrid. Di Stéfano comenzó su carrera en River, en donde jugó en 2 etapas, entre las cuales tuvo un paso de 1 año con Huracán. Con el club de Núñez obtuvo los títulos de 1945 y de 1947. Por la huelga de los profesionales en el fútbol argentino emigró a Colombia. En Millonarios fue 2 veces campeón y goleador, antes de dar el salto al Real Madrid, el equipo del cual se convirtió en ídolo. Con el conjunto español, disputó 11 temporadas en las que acumuló 15 títulos, incluidas 5 Copas de Europa. En total, marcó nada menos que 308 tantos en 396 encuentros. Su etapa en el país ibérico la cerró en el Español de Barcelona, donde jugó sus últimas 2 temporadas como profesional. Una trayectoria que le valió ser considerado uno de los 5 mejores jugadores del último siglo para la FIFA, junto con Diego Maradona, Pelé, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. Como entrenador dirigió en Argentina y en España y totalizó 6 títulos, 2 con Boca, otros 2 con el Valencia, 1 con River y otro con el Real Madrid.